Primero que nada, agradecer a Ricardo la invitación. Creo que estamos todos felices de estar nuevamente en un congreso CEDIP. Él es sin duda el gran culpable de que yo eligiera esta especialidad y sin duda fue mi gran mentor durante la beca, mi gran amigo Ricardo Gómez, así que muchas gracias. Mañana de polémica, mañana de controversia, así que yo creo que este tema genera gran controversia en la literatura, genera gran controversia en los especialistas en medicina reproductiva y en todo ginecólogo. ¿Qué hacemos bien y qué hacemos mal en las pacientes con aborto recurrente? Ya con la definición empezamos con los problemas. 3 o más abortos consecutivos antes de las 20 semanas. Esa es la definición clásica del aborto recurrente. Sin embargo, empezamos con los problemas. ¿Debemos incluir o no incluir los abortos subclínicos? ¿Debemos o no debemos incluir abortos consecutivos, no consecutivos? ¿Se justifica el realizar estudios en pacientes que ya hayan tenido 2 abortos y no esperar hasta el tercero? Preguntas que espero que hoy día, porque ni yo siquiera las tengo muy claras, espero que durante la mañana y con la discusión de todos podamos responderlas. La prevalencia en general del aborto recurrente, 1 a 2% en las mujeres de edad reproductiva. Obviamente que a medida que avanza la edad, la probabilidad de aborto es mayor. Mujeres más añosas tienen mayor riesgo de alteraciones cromosómicas a nivel ovocitario, por lo tanto, el riesgo aumenta con la edad. Pero en la población general, 1 a 2% de las mujeres. ¿Cuál es el riesgo que tiene una mujer con un aborto previo? En general, un 10 a un 15%, 2 abortos. Esto en general, las últimas publicaciones hablan de 25 a 30. Por lo tanto, entre 2 y 3 abortos, al parecer, esta tendencia ha ido cambiando y se ha ido igualando en un 30%. Por lo tanto, la American College ya empezó a postular en que no es necesario esperar a un tercer aborto, sino que con un segundo aborto ya uno podría empezar a hacer todo el estudio de aborto recurrente. Dentro de las causas clásicas del aborto recurrente, tenemos un 10% causas endocrino-metabólicas, alrededor de un 20% causas anatómicas, un 5% de causas cromosómicas y un 5% de causas cromosómicas y un 15% de causas inmunohematológicas. Ahora bien, siguiendo con la polémica, los especialistas en medicina reproductiva y ginecólogos obstetras generales nos hemos quedado bastante tranquilos con decir un 50% de veces una paciente que se sienta con un aborto recurrente frente a nosotros, no le vamos a poder decir que tiene y no tenemos idea de cómo seguir investigándolo. Por lo tanto, me pregunto yo, ¿estamos haciendo bien las cosas? Claramente no. Tenemos un 50% de las pacientes que no vamos a tener ninguna respuesta. Y la pregunta siguiente ¿será que nosotros le damos a esta paciente un diagnóstico de descarte? ¿Sabe qué, señora? No tenemos idea de lo que le está pasando. ¿Será que no tenemos posibilidad de realizar más exámenes para llegar a un diagnóstico certero? ¿O será que tenemos un desconocimiento total del diagnóstico o de dónde investigar y por ello que tenemos un 50% de una causa desconocida? Cosa que también espero poder dilucidar durante esta mañana. Creo que factores inflamatorios y factores infecciosos que no son considerados dentro de las causas clásicas del aborto recurrente podrán darnos un camino y una abertura a este 50% desconocido que tenemos. ¿Qué pasa en la implantación? El feto produce una respuesta inmune inflamatoria estéril a nivel uterino, desarrollándose una angiogénesis y permitiendo el desarrollo trofoblástico con una inducción a la tolerancia inmune materna a nivel uterino. Múltiples células del sistema inmunohematológico están implicadas en todo este desarrollo angiogénico y desarrollo trofoblástico a nivel uterino. Por lo tanto, para proteger al feto alogénico se desarrolla una red celular y molecular compleja que permite la implantación y el posterior embarazo. Causas clásicas ya las vimos: inmunohematológicas, cromosómicas, anatómicas, endocrinológicas, inflamatorias y puse infecciosas porque las infecciones clásicas de las mujeres, como por ejemplo el TORCH, son en general causas de aborto, no aborto recurrente, eso está claramente demostrado. Cada vez más se está investigando otras causas infecciosas que las veré al final de la presentación. Por lo tanto, como causa infecciosa, dentro de todas estas causas maternas infecciosas, la probabilidad de tener un aborto recurrente es muy baja.
Vamos a abordar los 5 temas principales, los 5 diagnósticos principales y por último trataré un poco de meterme en ese 50% restante. Dentro de las causas inmunohematológicas tenemos las causas clásicas, el síndrome de antifosfolípido, todo lo que son las trombofilias, ya sean hereditarias o adquiridas, y histocompatibilidad del complejo HLA. En general, en la mujer embarazada hay un sistema de hipercoagulabilidad, aumentan los factores de la coagulación, 7, 8, 10, aumenta el fibrinógeno y la alfa-1 antitripsina, y disminuyen los anticoagulantes naturales, la proteína C y la proteína S. Por lo tanto, la mujer embarazada tiene mayor tendencia a la coagulabilidad. Para empezar con el primer tema, el síndrome antifosfolípido es lejos la causa autoinmune más frecuente asociada con el aborto recurrente, provocando abortos recurrentes, grandes cantidades de anticuerpos circulantes, trombosis y una trombocitopenia secundaria. La patogénesis básica es la trombosis placentaria, en la cual hay una inhibición de la función y diferenciación del trofoblasto, derivando esto en una generación de trombos. La beta-2-glicoproteína sin duda es el cofactor determinante en que los anticuerpos puedan ejercer su efecto deleterio sobre el trofoblasto y posteriormente una inflamación placentaria activando el complemento produce una apoptosis del trofoblasto y con ello el aumento del riesgo de aborto. ¿Cuál es la historia de las pacientes con aborto con síndrome antifosfolípido? 1 más muertes fetales aparentemente normales, sin explicación. 1 más partos prematuros antes de las 34 semanas o 3 o más abortos consecutivos. Para el diagnóstico, presencia de anticuerpos, anticuerpos lúpico en plasma, anticuerpos anticardiolipina IgG o IgM, anticuerpos beta-2-glicoproteína y al menos 2 test positivos separados entre 12 semanas. Yo creo que aquí, en el síndrome de aborto recurrente, siendo la causa inmunohematológica más frecuente, estamos haciendo las cosas y tenemos que seguir haciendo las cosas así. Tenemos que seguir pidiendo anticuerpos si tenemos una clínica sugerente. Respecto a las trombofilias, sabemos que las pacientes con trombofilias hereditarias o adquiridas se relacionan con aborto recurrente. Hay un mayor riesgo de trombosis y resultados adversos tanto para el feto como la madre. Se asocia con historias de parto prematuro, síndrome hipertensivo, insuficiencia placentaria y hay historia o puede haber historia de fenómenos trombóticos maternos. ¿Qué hay? En la histología se producen básicamente trombosis y obliteración de los vasos de mayor y menor calibre. Múltiples causas de trombosis hereditarias y trombosis adquiridas. Acá tenemos todas las causas. Sin duda, con todas estas causas uno dice, ¿tenemos que testear a todas las pacientes para todas estas causas? Claramente no. La literatura es extremadamente clara en ello. No todas las trombofilias son causas de aborto recurrente, por lo tanto no es necesario testear cada una de las trombofilias que se pueden presentar, porque no todas generan abortos recurrentes. ¿Por qué les digo esto? Básicamente porque si uno cotiza un panel de una paciente de aborto recurrente, la paciente tranquilamente puede gastar $1.000.000 en todos sus exámenes si lo hace en forma particular y claramente muchos de estos exámenes no están disponibles en el sistema público. Por lo tanto, no es necesario hacer gastar a la paciente tanto dinero en un examen que quizás no le va a generar ningún beneficio. Aquí muchas veces estamos haciendo las cosas mal, estamos pidiendo exámenes de más y claramente como un médico, doctor, mentor también en la escuela de medicina me dijo, si pides un examen tienes que saber cómo interpretarlo y tiene que servirle a la paciente, si no, no lo pidas. Claramente estamos pidiendo muchos exámenes de más. Por lo tanto, ¿cuáles son los exámenes que sí hay que pedirle a una paciente con aborto recurrente? Mutación del factor 5 del Leiden, mutación del gen de la protompina, proteína S, resistencia a la proteína C activada y homocisteinemia. Estos son los factores principales que se asocian con aborto recurrente. No se justifica el estudio de todas las trombofilias hereditarias. Histocompatibilidad HLA, un tema bastante abandonado, un tema de gran controversia, coincidencia de anticuerpos de histocompatibilidad entre la madre y el padre. No existe ninguna evidencia científica que demuestre que el aumento de la
de la histocompatibilidad entre estos grupos aumente la incidencia de aborto. Todos los estudios con inmunoglobulinas que se han hecho, que sean inmunoglobulinas del padre para sensibilizar a la madre, etcétera, ninguno ha tenido ninguna utilidad. El Cochrane hizo una revisión en el 2002 que está actualizada en el 2009, que no tiene ninguna. La verdad que todos los trabajos que se han hecho durante ese periodo tampoco generan ningún aporte. No hay mayor incidencia y no hay mejoría en abortos recurrentes con todo este tipo de tratamientos que fueron en un principio piloto. Acá seguimos con las controversias. ¿Qué usamos de tratamiento en los pacientes con aborto recurrente? En general, si los anticuerpos anticardiolipina están elevados y en caso de un factor de trombofilia alterado, usamos aspirina infantil. Si además hay anticoagulante lúpico positivo y en más de 2 casos de factores de trombofilia alterado, hay que agregarle heparina, que puede ser heparina de bajo peso molecular. En pacientes con niveles bajos de homocisteína, podemos agregarle ácido fólico. Y aquellas pacientes en las cuales tienen alteración del complemento, podemos agregarle prednisona. Sin embargo, para cada uno de estos tratamientos tenemos trabajos a favor, que podría estar yo 2 horas acá presentando los trabajos a favor del tratamiento, trabajos en contra. La aspirina, siempre cuestionada, nunca ha logrado tener una gran cabida, siempre se la ha cuestionado y ya al final de la presentación vamos a ver por qué ninguno de estos tratamientos claramente no ha podido demostrar que sirvan para el aborto recurrente. Respecto a las causas cromosómicas, básicamente sabemos que las aneuploidías o alteraciones en el número de cromosomas son la principal causa de aborto esporádico. La mayoría de las pacientes que tienen aborto esporádico, en ellas, si uno le hiciera estudio, sobre el 70% tiene alteraciones en el número y eso genera aborto espontáneo. Sin embargo, no son la causa principal en aquellas pacientes con aborto recurrente. Las anomalías cromosómicas que causan aborto recurrente son básicamente alteraciones estructurales que portan los progenitores. Traslocaciones de lesiones, inversiones y duplicaciones en las cuales los padres son portadores sanos y se pueden expresar en la descendencia. La traslocación de pedazos de cromosoma entre uno y otro, la delesión, falta de algún pedazo de un cromosoma, la inversión en la cual se invierte el material genético entre 2 cromosomas o la duplicación en donde el material genético se duplica y es adherido a otro cromosoma. Y estas sí pueden ser causas de aborto recurrente. ¿Cómo podemos ayudar a estas pacientes? El estudio cromosómico de los restos ovulares de un aborto no es siempre estrictamente necesario, pero yo creo que en las pacientes con aborto recurrente es muy importante hacer este enfoque. ¿Por qué? Porque nos permite establecer si existe una alteración estructural o numérica y con eso ayudar y pedir estudio cromosómico a los padres si encontramos alguna alteración no numérica. Por lo tanto, permite establecer el riesgo de malformaciones, realizar un oportuno consejo genético y planificar un adecuado tratamiento, ya sea un diagnóstico genético no es preconcepcional, es preimplantacional, donación de ovocitos espermatozoides y así evitar tratamientos innecesarios. El diagnóstico genético preimplantacional podría ser de gran utilidad en aquellas anomalías estructurales, ya sea detectar embriones sanos o portadores sanos y evaluar si es que esa paciente y esa pareja necesita algún tipo de donación de gametos, ya sea óvulos o espermios. Ambos tratamientos disponibles en nuestro país. ¿Qué nos dicen los estudios científicos? Claramente en pacientes abortadoras, en pacientes con aborto recurrente, el estudio genético preimplantacional mejora las tasas de embarazo en todos los grupos. Por lo tanto, una paciente que es portadora de alguna anomalía se le puede hacer un estudio preconcepcional. En nuestro país, actualmente, algunos centros están haciendo estudios preconcepcionales específicos. Sin embargo, más específicamente se hacen en Estados Unidos, en Perú hay un muy buen centro, pero en nuestro país ya se está empezando a hacer algunos estudios en algunos embriones en los cuales las pacientes son portadoras para que no se repitan en la descendencia. Dentro de las causas anatómicas, ¿hacemos de más o hacemos de menos? Sigue la controversia. Yo creo que
Las causas anatómicas principales en las cuales nos pueden generar abortos recurrentes son el septum uterino, la incompetencia cervical, sinequias producto de procedimientos realizados en esta paciente y los miomas uterinos. Quizás acá le podría haber puesto signos de interrogación durante toda la diapositiva, que es un tema que vamos a abordar un poquito más a fondo. El septum uterino claramente puede producir abortos recurrentes si la implantación del embrión ocurre en el septum es menos vascularizado, el embrión tiene menor tendencia a desarrollarse, puede provocar aborto recurrente. La técnica quirúrgica más recomendada es realizar una histeroscopía y solamente con tijera, tratando de evitar la electricidad para cortar el septum. La electricidad puede dañar más el endometrio y así generar posteriormente sinequias, por lo tanto no les vamos a estar haciendo un favor a esa paciente. Incompetencia cervical, claramente ustedes probablemente saben más que yo de toda la historia de la incompetencia cervical. Yo de la obstetricia he estado bastante alejado. Por lo tanto, las técnicas de corrección, ya sea la técnica de Shirotka, la técnica de McDonald, las más utilizadas para prevenir el aborto recurrente en este tipo de paciente. Sinequias uterinas, nuevamente, después de procedimiento, por lo tanto, tratar las pacientes que se le hace un raspado, que se le hace algún procedimiento interno en el útero, si es que uno sospecha alguna infección, dejarle en forma oportuna antibióticos para evitar la sinequia, y si es que la paciente puede tener sinequia, también histeroscopía tratando de utilizar solamente tijera, sin tratar de utilizar mucha electricidad. Respecto a los miomas, la clasificación FIGO del año pasado, múltiples clasificaciones, todos tenemos pacientes que llegan a la consulta por aborto, por infertilidad, en la cual le han sacado miomas intramurales o submucosos de 2 centímetros, 1,5 centímetros, porque pueden ser la causa de aborto o pueden ser la causa de que no se haya embarazado. Y eso es claramente no. ¿Cuáles son los miomas que influyen? Básicamente aquellos miomas submucosos que comprometen más del 50% de la cavidad. Eso sí, son los miomas que hay que sacar, el resto en general no tiene ninguna importancia y no se relaciona ni con infertilidad ni con aborto recurrente. Por lo tanto, su importancia como causa de metrorragia está demostrada. Sin embargo, como causa de aborto habitual, claramente es discutida y estamos haciendo, yo creo, las cosas un poco mal. Estamos haciendo de más. Miomas submucosos que comprometen gran parte de la cavidad pueden estar asociados con infertilidad y con aborto recurrente. Son los casos en los cuales sí hay que resecarlos. Dentro de las causas endocrinas tenemos básicamente 5: insuficiencia de fase lútea, síndrome ovario poliquístico, obesidad, diabetes y resistencia a la insulina, que las agrupé en un solo grupo, y disfunciones tiroideas. Insuficiencia de fase lútea, hasta un 17% de las pacientes puede tener una insuficiencia de fase lútea y uno puede diagnosticarlo. Antes, un par de años atrás, 5 o 6 años atrás, uno hacía una biopsia endometrial en la fase lútea, se mandaba al patólogo. Hoy en día eso ya está claramente, ya casi nadie hace biopsia endometrial. ¿Por qué? Porque es tan fácil dejarle progesterona micronizada a la paciente vía vaginal que uno evita hacer un procedimiento de más a la paciente con lo que disminuimos el riesgo de infección, etcétera, y le dejamos progesterona. Sin embargo, ya el año 2000, con una linda publicación que salió publicada en el New England Journal of Medicine, se empezó a demostrar que la progesterona, aparte de tratar a estas pacientes con insuficiencia de fase lútea, afectaba la síntesis de citoquina y la función de los natural killers, favoreciendo así la implantación a nivel endometrial. Por lo tanto, la progesterona ya no solo cumple un rol en la fase lútea, sino que cumple un segundo rol favoreciendo la implantación del embrión. El Cochrane, el año 2009, después de la revisión de todos los trabajos con uso de progesterona, empezó a mostrar una evidencia positiva en el uso de las pacientes con abortadora recurrente. Más que utilizando este diagnóstico, utilizando esta teoría en lo que estamos favoreciendo la implantación. Por lo tanto, en el uso o no uso de progesterona, yo creo que aparte de los efectos mínimos colaterales que puede tener, sobre todo si la progesterona se deja vía vaginal, puede dar un poco de náuseas, vómitos, mareo, etcétera, pero la mayoría de las pacientes no tienen mayor contraindicación y ayudándonos de esta nueva teoría, creo que es extremadamente importante su uso. Esta es la publicación que salió ya hace casi 10 años, un poquito más de 10 años, muestra que la progesterona
a nivel endometrial regula la producción de prostaglandinas y, por otro lado, la progesterona facilita la tolerancia inmune, desarrollando múltiples factores a nivel endometrial. Por lo tanto, como les digo, es una gran ayuda en estos momentos. Sí hay que usarla, yo creo que aquí quizás estamos haciendo las cosas un poco de menos. Ponerle un poquito de progesterona no va a influir en nada. Dr. Germain, en su charla introductoria, dijo que el riesgo de insulinoresistencia, obesidad, diabetes en las mujeres chilenas había aumentado en forma considerable. Ya vimos también en las noticias que en nuestro país era, si no me equivoco, el 6º lugar en obesidad infantil. Es decir, la tendencia, la mala nutrición, los malos hábitos de vida en nuestros pacientes y en nuestro pueblo claramente están haciendo que aumente la obesidad, la insulinoresistencia y con una condición genética previa, si las pacientes aumentan de peso, se les puede desencadenar el síndrome ovario poliquístico. ¿Qué pasa en el síndrome ovario poliquístico? Aumenta la insulina, aumenta la LH basal, aumentan los andrógenos, aumenta las leptinas, aumenta el complejo trombina-antitrombina y aumenta el inhibidor del activador del plasminógeno. Por lo tanto, factores extremadamente importantes y relacionados todos con el riesgo de aborto. Pacientes con LH sobre 10 está ampliamente demostrado que tienen mayor riesgo de aborto. Por lo tanto, pacientes con ovario poliquístico, en las cuales uno le mide hormonas basales en el día 3º y tienen LH mayor de 10, es extremadamente importante disminuir los niveles de LH antes de exponer a esta mujer a embarazo. Si vemos en esta tablita, que la vamos a analizar un poquito más adelante, la hiperglicemia y la insulinoresistencia activa el PAI-1, generando una condición trombótica, trombosis placentaria y así disminuyendo la sobrevivencia fetal. Por lo tanto, todas estas condiciones pueden afectar la calidad del ovocito y así la receptividad endometrial. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como médicos? Ayudar en el cambio de vía, un buen control metabólico, la dieta, el ejercicio y insulinosensibilizadores si es que fuera necesario. Yo me formé en Inglaterra y nosotros no podíamos empezar ningún tratamiento de fertilidad en aquellas pacientes que tuvieran un índice de masa corporal mayor a 30. El Estado no les pagaba ningún peso para ningún tipo de tratamiento de fertilidad, ya sea de baja o alta complejidad, si la paciente tenía un índice de masa corporal mayor a 30, teníamos que medir y pesar a todas las pacientes, porque sí sabíamos que todo esto se venía, que había mucho más complicaciones maternas, mucho más complicaciones durante el parto, por lo tanto teníamos que mandar a la paciente a la casa, al nutricionista y que volviera en 6 meses para reevaluarla si es que era apta para el tratamiento. Creo que eso es una condición extremadamente fácil para todos nosotros. Hoy en día vemos que la tendencia a la obesidad está aumentando de forma considerable, por lo tanto como médicos tenemos una responsabilidad para evitar el aborto, haciendo que las pacientes mejoren su calidad de vida. Entonces, aquí creo que estamos haciendo de menos, estamos haciendo un poco las cosas mal. Las disfunciones tiroideas, rápidamente, la prevalencia de disfunciones tiroideas, ya sea hiper o hipo, en pacientes generales o de la población con aborto recurrente es la misma. Anticuerpos antitiroideos no afectan la evolución del embarazo, por lo tanto, faltan múltiples estudios para decir que sí, alteraciones tiroideas tienen mayor tendencia a aborto recurrente, no está aún demostrado. Para terminar, quiero un poco enfocarme en el 50% en la cual nos hacemos los locos. Todos decimos, ¿sabe qué, señora? Lo más probable es que yo no tenga idea de lo que le está pasando, o metemos una pequeña chiga con un poco de moléculas por aquí, moléculas por allá, pero la verdad que no tenemos idea de lo que le está pasando a esa paciente. ¿Qué puede estar en este grupo? Yo creo que las causas inflamatorias hoy en día son una causa importante. El embarazo es un equilibrio entre la inflamación y la antiinflamación. La inflamación produce productos proinflamatorios, básicamente las citoquinas, que nos favorecen a la angiogénesis y la implantación, asegurándonos la sobrevivencia fetal. La antiinflamación produce citoquinas antiinflamatorias, inhibiendo la apoptosis de las células trofoblásticas, favoreciendo así la sobrevivencia fetal. Por lo tanto, un desequilibrio en cualquiera de estas cosas nos puede aumentar el riesgo de aborto. ¿Qué sabemos? Citoquinas TH1, básicamente estas citoquinas están relacionadas con la apoptosis trofoblástica y se encuentran aumentadas en las pacientes con aborto recurrente.
Por lo contrario, las citoquinas TH2, básicamente la interleuquina 6 y la 10, están relacionadas con vellosidades coriónicas de embarazos normales y se encuentran disminuidas en aquellas pacientes con aborto recurrente. ¿Qué nos sugieren estos hallazgos? Que pacientes con aborto recurrente existe una sobreproducción de citoquinas del tipo TH1 por parte de las células monoclonales, ya sea en sangre periférica y linfocitos desiguales. Por lo tanto, hay un desbalance entre las moléculas inflamatorias, lo cual está favoreciendo el aborto recurrente. Si nos vamos en esta parte de la tabla, en la cual tenemos las células natural killers y las Treg cell, básicamente los linfocitos T, CD4, CD25 y etcétera. Hay una producción de indolamina 2,3,4 dioxigenasa, la cual aumenta la apoptosis de las células T en la interfase materno-fetal. Por lo tanto, las natural killers también juegan un rol importante en lo que es el aborto recurrente. Pacientes con aborto recurrente presentan menores niveles de Treg cells, lo que se acompaña con mayor índice de apoptosis trofoblástica. Entonces, las células natural killers tienen un papel principal en el sistema inmune. Forman un espacio inmune especial en la unión materno-fetal. La proporción de células natural killers en la decidua y sangre periférica son menores en las pacientes con aborto recurrente versus los embarazos normales. Por lo tanto, aquí hay un submundo de inflamación y proinflamación en la cual se están haciendo investigaciones. Claramente todavía no tenemos ninguna cosa muy clara. Van todos los días apareciendo en las nuevas revistas, nuevas publicaciones respecto a todo lo que es la inflamación, pero todavía no tenemos un tratamiento adecuado para ello. Factor masculino. ¿Producimos nosotros solamente superespermios que no tienen ningún problema? Creo que no. Ahora, si revisamos la literatura clásica del aborto recurrente, los espermos o el factor masculino es raramente mencionado. Yo creo que sobre el 95% de las publicaciones de aborto recurrente hablan solamente de las causas generales, pero si nos vamos a literatura un poco más específica, causas de infertilidad, factor masculino, literaturas un poco más andrológicas, nos empezamos a encontrar que los estudios preliminares de espermios han generado que la fragmentación del DNA de los espermatozoides sí tienen un rol en pacientes que abortan. Se ha demostrado que microlesiones del cromosoma Y en el locus de los espermatogénesis también pueden generar aborto recurrente. Inflamaciones crónicas, prostatitis, infecciones crónicas, por eso hablaba de infecciones crónicas en los hombres, las cuales muchas veces es muy difícil de erradicar, puede generar todas estas inflamaciones en el espermatozoide, generando una fragmentación del DNA, logrando fecundación, pero aumentando el riesgo de aborto. ¿Existen tratamientos? Sí existen tratamientos. Hoy en día las publicaciones hablan de tratamientos antibióticos prolongados, antioxidantes, antiinflamatorios, y así reparar y lograr reparar en parte el ADN espermático. Hay nuevos exámenes, se están pidiendo, normalmente uno ya pide en forma estándar la fragmentación del DNA espermático, columnas de anexina, que son exámenes especiales para seleccionar mejor al espermio que se va a utilizar en los casos de fertilización in vitro. Otra polémica, el flujo endometrial, publicaciones que podemos encontrar para todos los gustos, a favor, en contra, pequeños grupos un poquito más grandes, sin embargo, nada clásico y nada todavía establecido respecto al flujo endometrial, ya sea en cualquier parte del útero, las arterias espiraladas, basales, etcétera, y la implantación. Se han hecho muchos trabajos midiendo el flujo periimplantacional. Ahora, el año 2011 salió el primer estudio bastante más grande, midiendo el flujo endometrial y subendometrial con ecografía 3D y angiografía, en la cual sí demostraba que en las pacientes con aborto recurrente había un menor flujo endometrial, y en comparación con pacientes con embarazos normales. Claramente estudios preliminares, y ellos mismos sugieren que se necesitan mayores estudios prospectivos randomizados para hablar del tema. Para terminar, la última diapositiva, yo creo que todo lo que es el aborto recurrente es una falla en el ciclo reproductivo. ¿Qué hablamos de ciclo reproductivo? Al principio del ciclo podemos medir la reserva ovárica, ver si la paciente tiene un control endocrino metabólico bueno antes de partirla, es decir, antes de comenzar un tratamiento, evitar un riesgo de aborto. Saber si la paciente tiene una reserva ovárica normal, en el día 2, 3, 4 del ciclo, pedir una FSH, una LH, un estradiol, hacer un recuento de folículos antrales, cosa que todos ustedes pueden hacer en la consulta, y pedirle exámenes básicos generales. Pedir
espermatozoides, ver si los espermios están bien, fragmentación del DNA y si no, agregarles algunas vitaminas o antioxidantes o mandarlo al andrólogo para mejorar su estado y así evitar un aborto recurrente. En el periodo periovulatorio, hacer una buena ecografía, logramos determinar si existe alguna patología endometrial, sinequia, mioma submucoso, etcétera, que pueden estar evitando la implantación o generando o aumentando el riesgo de aborto recurrente. Y por último, yo creo que el uso de progesterona está ampliamente validado y hay que usarlo sin mucho temor. Esta diapositiva siempre la agradezco, porque a pesar de que no hagamos nada en estas pacientes, el 70% va a tener un embarazo a lo largo de su edad reproductiva sin ni siquiera una intervención. Por lo tanto, Diosito nos sigue ayudando. Las pacientes, sin hacerles nada, van a tener un embarazo normal, independiente si le hacemos o no le hacemos algún estudio. Ahora, yo creo que por este 70% es que es tan difícil demostrar algún tipo de tratamiento que sea útil en estas pacientes. Lograr demostrar que un medicamento supera el 70% de una probabilidad de embarazo en un embarazo siguiente es extremadamente difícil y tendrían que hacerse estudios con miles y miles de pacientes. Por lo tanto, seguimos un poco en la disyuntiva. Yo creo que, como les dije, ese 50% desconocido tenemos que enfocarlo en todo lo que es la inflamación, ya sea de los espermatozoides, inflamaciones crónicas, endometritis crónica de estas pacientes, para así lograr un balance de inflamación y no inflamación correcto. Y eso ha sido todo. Muchas gracias.